te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Qué enfoque empleas para estudiar y adquirir conocimientos? ¿Intentas repetir una y otra vez para retener la información? ¿Qué tan efectivo es ese sistema? ¿Cómo integras los conocimientos recién adquiridos en tu vida diaria? ¿Cómo aprendiste a aprender? Recientemente impartí un curso de coaching de vida y queríamos que nuestros alumnos terminaran el curso habiendo practicado lo más posible las herramientas más importantes que necesita un coach. Leer o escuchar sobre coaching no sirve para aprender coaching, hay que experimentarlo. Al mismo tiempo, queríamos que retuvieran y recordaran información clave y útil para ellos, por lo que configuramos el curso con las últimas herramientas que hemos estado usando para mejorar el aprendizaje. Como el mundo cambia tan rápido, aprender a aprender mejor y más rápido es una habilidad importante a desarrollar. Así que voy a compartir hoy algunas de esas herramientas que espero te sirvan para ayudarte a mejorar tu aprendizaje. De niña recuerdo que se sobrevaloraba la memorización y no se valoraba tanto el pensamiento crítico. A mí me encantaban las matemáticas y no me gustaba tanto estudiar historia. No porque no me gustara la historia en sí me gustaba, pero tener que memorizarla me resultaba tedioso y aburrido. Tuve que dedicar muchas horas a la historia, mientras que a las matemáticas para mí eran fáciles y divertidas, así que le dedicaba mucho menos tiempo y esfuerzo. Nos enseñaron a memorizar todo. Entre los maestros que tuve en el colegio, una destacó más que las demás. Pensándolo ahora, usó algunas de las herramientas que hoy voy a compartir. Y la mayor parte de lo que recuerdo de mi escuela, de mi tiempo en la escuela, es de su materia, lenguaje. Aprendí a estudiar con ella y luego aprendí a pensar críticamente cuando fui a la universidad. Esta profesora de la que hablo nos hacía cuestionarios inesperados todo el tiempo. Nos preguntaba al azar sobre el contenido que nos estaba enseñando y practicábamos simulacros de cada una de las cosas que necesitábamos aprender. Puedo enseñar más sobre lo que ella me enseñó, o sea, sobre esa materia, que ninguna otra por lo bien que nos enseñó. Veamos algunas cosas que son importantes para mejorar, agilizar y que nuestro aprendizaje sea más efectivo. Cuando tú te embarcas en aprender algo nuevo, lo primero y lo más importante que debes hacer es definir claramente qué deseas aprender. Para ello sirve preguntarse ¿para qué quieres aprender eso? Por ejemplo, si quieres aprender un idioma, ¿quieres aprenderlo para hablarlo y tener una conversación o para poder escribir poesía? ¿Quieres aprender a tocar el piano para poder entretener en algunas reuniones familiares o quieres tocar el piano para ser pianista profesional? ¿Quieres aprender a bailar para irte a bailar socialmente o quieres actuar en un gran escenario? El camino para aprender esta habilidad no será lo mismo. Entonces hay que poner claridad sobre el propósito que tienes en este momento sobre eso que quieres aprender para que puedas definir qué es lo que necesitas aprender. Por ejemplo, si quieres aprender a hablar chino para ir a la China y poder más o menos manejarte, igual no tienes que aprenderte todos los caracteres chinos, pero si quieres escribir chino, pues sí, tendrás que aprender los caracteres chinos. Y todo esto parece obvio, pero a veces nos ponemos a estudiar cosas que en ese momento no necesitamos y que nos ralentiza el aprendizaje para poder utilizar eso que estamos aprendiendo lo más pronto posible, porque al utilizarlo en la práctica es como vamos a retenerlo y como también nos va a ser útil. Lo segundo y realmente importante es saber la razón por la que quieres aprender ese algo. Cambiará drásticamente tu enfoque del aprendizaje. Si comienzas con una especie de, sería bueno, probaré, quizás te llevará mucho más tiempo, será más difícil y tienes muchos puntos de escape para renunciar y salir de ese esfuerzo. Si esto es algo que realmente deseas hacer, escribe todas las razones, todos los beneficios que esto te va a traer y cómo afectará a tu vida. Si viene impuesto por algún factor externo, hay más probabilidades de que no lo hagas.
Pero si aún así tienes que hacerlo por ese factor externo, por el motivo que sea, entonces puedes elegir disfrutar más del proceso, encontrando todas las razones que se te ocurra para aprender. Y puedes hacerlo así o puedes elegir que te disguste aprenderlo y probablemente dejarlo por el camino. Es tu elección. Por eso este punto es importante. ¿Qué razones o por qué razones quieres aprender ese algo? Luego, tomado del libro Ultra Learning de Scott Young, dedica el primer 10% de tu tiempo de aprendizaje para descubrir cómo aprender de manera efectiva. Este es el momento de desarrollar estrategias, técnicas, hábitos que optimicen este proceso de aprendizaje. Busca en internet, busca libros, habla con expertos en esta materia para determinar cuáles son los conceptos que necesitas comprender, qué cosas necesitas memorizar y qué procedimientos necesitas practicar. Responde a las siguientes preguntas. Si quiero aprender tal cosa, ahí rellena tú en blanco lo que sea, ¿qué conceptos necesito entender? ¿Qué cosas necesito memorizar? ¿Y qué procedimientos necesito practicar? Esto es el metaaprendizaje. Saca una hoja de papel en blanco. Si estás conduciendo, no. Pero si estás escuchando esto, aprovecha. Dibuja 3 columnas. Esto lo vas a hacer después para que ya vayas dibujando estas columnas. Y en la parte superior de la columna número 1 escribe conceptos a comprender. En la segunda columna escribe datos a memorizar. Y en la tercera escribirás procedimientos a practicar o movimientos o cosas a practicar. Respecto a memorizar, hay un autor, Jim Kwik, que es un trainer de Mindvalley y muy conocido por sus técnicas de memoria y lectura rápida. Y él tiene excelentes técnicas para memorizar listas por asociaciones y por ubicaciones. Pero hoy no vamos a profundizar en este episodio, quizá en otro, pero te animo a que le eches un vistazo a sus técnicas. Una vez que hayas creado una lista de cosas que necesitas comprender, memorizar y practicar, identifica algunos elementos seleccionados en tu lista que pienses que serán difíciles de aprender y críticos para tu éxito. Y una vez que hayas identificado estos elementos, diseña ejercicios para cada uno de ellos. Ejecutar estos ejercicios de práctica es como aislar un músculo clave, como un culturista haciendo ejercicios específicos para el tríceps o para el bíceps. Por ejemplo, si alguien quisiera aprender español, pues podría practicar frases. Si quiere, por ejemplo, aprender a pronunciar la R, puede practicar oraciones que tengan muchas R's. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Por ejemplo, son ejercicios que van a practicar cosas específicas que son importantes en este caso para la fonética del castellano. Una vez que sepas lo que quieres aprender, el por qué y sepas más específicamente qué es lo que necesitas practicar, asegúrate de crear un ambiente donde puedas poner foco y concentración intensos durante tus sesiones de aprendizaje. Minimiza las distracciones y asigna bloques de tiempo dedicados a sumergirte completamente en este tema. Hoy en día hay tantas fuentes de distracción que debemos poner atención a esta parte y crear el mejor entorno posible para tu proceso de aprendizaje. Cuando aprendemos algo, a muchos de nosotros se nos enseñó a leer la información, subrayar los puntos importantes, tal vez hacer un resumen y luego a repasar y repasar. Y simplemente releer la información sin comprometerte activamente con ella no es una estrategia de aprendizaje eficaz. En su lugar, concéntrate en recuperar información de la memoria de forma activa o explicar estos conceptos con tus propias palabras. Evita la relectura, relectura pasiva o la reescucha. Aprende practicando directamente las habilidades y conocimientos que deseas adquirir. Evita la dependencia excesiva de métodos de aprendizaje pasivos, como es simplemente solo leer o solo escuchar un audio o solo ver un vídeo y no hacer nada con eso. En su lugar, participa en experiencias de aprendizaje activas y prácticas, porque también existe la ley de la familiaridad. Y cuando has oído o visto algo un número de veces suficiente, crees que lo sabes porque te resulta familiar, cuando en realidad si te preguntaran no serías capaz de responder correctamente
o dar correctamente esa información. Así que cuando te pongas a estudiar, antes de leer o meterte en lo que quieras aprender, una herramienta que ayuda y pone al cerebro en modo de foco, en modo de querer aprender, es empezar con una pregunta sobre ese tema. Y tú te puedes preguntar, pues si no sé del tema, ¿de qué sirve una pregunta sobre algo sobre lo que no sé si no lo voy a poder responder? Bueno, pues resulta que tu cerebro siempre está tratando de responder preguntas y de cerrar ciclos abiertos. No le gustan los asuntos pendientes, siempre quiere resolver las preguntas y las frases inconclusas. Los científicos se refieren a este fenómeno en el que nuestro cerebro busca constantemente responder preguntas o resolver bucles abiertos como el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik es un principio psicológico que lleva el nombre de Bluma Zeigarnik, una psicóloga soviética que lo estudió por primera vez en la década de 1920. Y se refiere a la tendencia de nuestro cerebro a recordar y permanecer preocupado por tareas o información incompleta o interrumpida. Las tareas inconclusas crean un estado de tensión y malestar cognitivo, lo que motiva al cerebro a buscar el cierre, recordando y procesando la información relacionada con esas tareas. Sencillamente, nuestro cerebro tiene una inclinación natural para enfocarse en tareas incompletas, haciendo que estemos más atentos y motivados para completar las tareas o encontrar soluciones. Este efecto se ha observado en varios contextos, incluidos el aprendizaje, la memoria, la motivación y la resolución de problemas. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de intentar recordar algo, resolver algo, no poder, y luego de repente de la nada, en otro momento en el que no estabas pensando eso, a tu mente se le ocurre la solución o el nombre olvidado? Pues esto es el efecto Zeigarnik. Hay que aprovechar que ya que nuestro cerebro hace eso, pues vamos a ponerlo a trabajar. Entonces, si empiezas con una pregunta, antes de empezar a trabajar, estudiar o aprender algo nuevo, estás poniendo a tu cerebro en el modo de búsqueda de respuesta y prestará mucha más atención y se distraerá menos. Por ejemplo, si estás, quieres aprender más sobre la respiración, sobre lo que hoy en día todo el mundo conoce como breathwork, pues puedes preguntar qué tipos de patrones de respiración existen, para qué sirven estos patrones de respiración, y sin saber nada, cuando empieces a estudiar, tu cerebro va a estar tratando de buscar una respuesta para eso. Como profesora e instructora, a veces preguntamos primero a los alumnos qué saben de algo antes de enseñárselo, para ver qué saben. A algunos yo veo que les irrita, seguro que dicen, pues si lo supiera no estaría aquí. Pero te sorprenderías cómo el cerebro trabaja y a veces la información que sale y de cómo puede esto acelerar el aprendizaje. También a veces mostramos un paso de baile sin explicarlo y dejamos que lo intenten descifrar. Y de ahí salen muchas cosas y el aprendizaje se acelera. Por supuesto que esto no se puede aplicar a todo. No vamos a poner a alguien a hacer una cirugía sin haber explicado antes cosas muy fundamentales y muy necesarias que se necesitan saber. Una de las herramientas que utilizamos en el curso del coaching se llama la recuperación activa, a lo que nosotros llamamos rescate cognitivo, que consiste en practicar la recuperación de información de la memoria. Una vez que hayas estudiado algo, pausa, trata de escribir todo lo que recuerdas y que fue importante para ti y en qué lo puedes aplicar. Este proceso fortalece el recuerdo de la memoria, lo que vamos poniendo ahí en nuestra base de datos, y mejora la retención a largo plazo, que eso es lo que queremos. Así que pausa lo que estés estudiando y aprendiendo cada media hora y en silencio pregúntate, o hablando, cuáles fueron las ideas clave. ¿Cuáles de estas ideas eran nuevas para mí? ¿Cómo puedo usar estas ideas en mi vida o en lo que sea que lo quiera aplicar? Usa tu libreta, tu portátil, tu dispositivo de grabación, el teléfono y graba tu mejor respuesta. Ya sentirás como, si ya me estoy olvidando. Pero la verdad es que tu mente está siempre en constante estado de olvido. Los científicos llaman a esto la curva del olvido. Tú, yo y la mayoría de nosotros olvidamos aproximadamente el 70% de lo que leemos y escuchamos poco después de aprenderlo. Así que el autocuestionarse, el rescate cognitivo, es una forma de utilizar la información limitada que recuerdas para ir navegando de regreso a la información que escuchaste y que ya estás empezando a olvidar o que ya te olvidaste. Al esforzarte por encontrar un camino hacia el conocimiento que deseas retener,
reseteas tu curva del olvido y disminuye tu tasa de olvido. Y es como una curva que cada vez se vuelve menos empinada y que cada vez retiene más. Otra herramienta que usamos es el chismorreo cognitivo, que lo llamamos nosotros. Y esto básicamente es explicarle a otra persona lo que acabas de aprender. ¿Por qué es importante esta información y en qué contexto la usarás? Enseñar es la mejor manera de aprender una habilidad. Estás enseñando a otros, pero en realidad te estás enseñando a ti mismo. Es otra forma de recuerdo o rescate cognitivo. Cuando yo terminé la universidad, el mismo lunes siguiente comencé a dar clases como profesora asistente. Y recuerdo haber pensado, wow, si me hubiera preparado como estudiante, como tuve que prepararme como profesora, esta materia, que era una materia del primer año de informática, de la carrera de ingeniería informática, habría aprendido mucho mejor y habría retenido mucho más. Pero como estudiante, a veces solo estudiamos para aprobar exámenes y no para aprender verdaderamente y poder aplicar ese conocimiento. Cuanto más difícil te resulte recordar un nuevo aprendizaje de la memoria, mayor será el beneficio de hacerlo. El esfuerzo de recuperar el conocimiento o las habilidades fortalece su poder de permanencia. Esto es del libro Make It Stick, Haz que se pegue, de Peter Brown, que lo recomiendo muchísimo y que da muchas técnicas para mejorar el aprendizaje. Ahora, para disminuir esa curva del olvido de la que hablábamos antes, la repetición espaciada también es crucial. En lugar de concentrar todo tu estudio en una sola sesión, espacía tus sesiones de estudio a lo largo del tiempo. Esta técnica permite una mejor codificación y retención de la información, y esto ha sido probado una y otra vez. Alguien que repite algo 50 veces el mismo día retendrá mucho menos que alguien que repita 50 veces lo mismo en el espacio de un mes. Espaciar las sesiones de revisión ayuda a reforzar la memoria y mejorar la retención a largo plazo. Cuando configuras tu planificación para estudiar algo, también planifica cuándo tendrá lugar esa repetición espaciada. Hay varias herramientas que pueden ayudarte a seguir qué áreas necesitas repetir más y cuáles estás reteniendo más y no necesitan tanta repetición. Como por ejemplo hay un programa que se llama Anki, también se puede hacer con tarjetas. La repetición espaciada es mejor que la repetición en masa. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto espaciador. Si asistes a un taller y deseas recordar una lista de los conceptos clave que aprendiste en el taller, escribe una lista de los conceptos clave de estos en un calendario y programa el evento 3 veces en el futuro. Elige fechas donde piensas que ya vas a tener la mitad de esto olvidado y empieza y ponlo ahí en tu calendario con una repetición espacial. Y para esta técnica sí o sí se necesita o tarjetas, o un Excel, o un programa y un calendario, y programar los momentos en los que volverás a examinarte a ti mismo o a ti misma. Otra técnica que parece contraintuitiva, al menos para mí, es el concepto llamado intercalado. Intercalar significa mezclar diferentes temas o habilidades durante las sesiones de estudio, en lugar de centrarse en un tema a la vez. Este enfoque promueve un mejor aprendizaje y retención al desafiar a tu cerebro a hacer conexiones y diferenciar entre diferentes conceptos. Con lo distraídos que estamos hoy, para mí pensé que tendría el efecto contrario y que haría que el proceso de aprendizaje fuera más lento o peor. Pero de acuerdo con la ciencia del aprendizaje, al intercalar material similar, es necesario usar más potencia cognitiva para detectar las diferencias entre cada materia. Por tanto, a mayor esfuerzo, mejor retención. Y si estás aprendiendo inglés y tratando de memorizar ciertos verbos, por ejemplo, en lugar de repetir uno solo y perfeccionarlo antes de pasar al siguiente, por lo visto, es mejor intercalar diferentes verbos similares en tus sesiones de práctica de inglés. La práctica intercalar incluiría, por ejemplo, escribir 5 tiempos de verbo o 5 verbos diferentes en 5 tarjetas, luego vas de una tarjeta a otra en orden aleatorio tratando de recordar cada uno de estos verbos sin repetirlos. Y luego pasas a los siguientes 5 después de que estos los recuerdes todos perfectos. En el libro Make It Stick, que he comentado antes, los autores explican que un jugador de béisbol que practica el bateo tirándole a 15 pelotas rectas, luego a 15 curvas y luego a 15 cambios, se desempeñará mejor en práctica que el jugador
que va entre 3 tipos de lanzamiento en orden aleatorio. Pero el jugador que pide lanzamientos aleatorios durante la práctica desarrolla su habilidad para descifrar y responder a cada lanzamiento y él o ella se convierten en el mejor bateador. Entonces, en lugar de concentrarte en una habilidad y dominarla antes de pasar a la siguiente, concéntrate en 3 habilidades similares y domina las 3 mientras cambias entre ellas. Por ejemplo, si quieres aprender diseño gráfico y dominar los programas de software, el Photoshop, el Illustrator y el Lightroom, no domines uno a la vez, sino que trabaja en los 3 simultáneamente. Yo creo que a veces lo he hecho inconscientemente, más o menos porque siempre estoy queriendo aprender más de una cosa a la vez. Y realmente pensaba que estaba siendo ineficiente. Probablemente lo estaba, pero la buena noticia para mí es que compaginar el estudio de varias cosas similares es algo bueno y eso para mí es genial. Ahora, hay una diferencia entre saltar de un lado al otro, estudiar al azar y brincar de una materia a otra, que hacer los lunes y miércoles Lightroom, los martes y viernes Photoshop y los jueves y sábados Illustrator. No es ir al tuntún, sino con una estructura. Por ejemplo, al aprender a cocinar, pues no domines una comida a la vez, o un plato a la vez, sino que domina 5 platos similares y nunca cocines la misma comida 2 veces seguidas. Pero también no empieces a ir al azar, o si no acabarás mezclando el guacamole con la sopa de garbanzos. La ciencia dice que este enfoque promueve un mejor aprendizaje y retención al desafiar a tu cerebro a hacer conexiones y diferenciar entre estos conceptos similares. Del libro Make It Stick, Haz que se pegue, hay una frase que dice que los profesores, formadores y entrenadores creen ampliamente que la forma más eficaz de dominar una nueva habilidad es darle un enfoque obstinado y decidido, practicando una y otra vez hasta que lo consigas. Nuestra fe en esto es profunda, porque la mayoría de nosotros vemos ganancias rápidas durante la fase de aprendizaje de la práctica masiva. Lo que se desprende de la investigación es que las ganancias logradas durante la práctica masiva son transitorias y se desvanecen rápidamente. Entonces, la práctica masiva no ayuda. Y la práctica de una sola cosa se puede mejorar buscando 1, 2 o 3 similares y practicarlas a la vez. Hay una frase de Ryan Holiday que también me gusta que dice: el alcance de la lucha determina el alcance del crecimiento. Entonces, te pregunto, ¿qué recuerdas hasta ahora de lo que he estado compartiendo aquí? ¿Cuáles son las ideas clave? ¿Cuáles de esas ideas son nuevas para ti? ¿Cómo puedes aplicar esas ideas en tu vida? Si quieres, pon en pausa y piensa un poquitito de qué hemos hablado hasta ahora. De todos modos, te voy a hacer un pequeño resumen. Primero hemos dicho que hay que definir objetivos de aprendizaje claros. Define claramente lo que quieres aprender y el propósito detrás de esto. Conocer el resultado específico que deseas lograr te ayudará a estructurar tu proceso de aprendizaje. En segundo lugar, identifica tu motivación, las razones por las que deseas aprender algo. Tener una fuerte motivación y comprensión de los beneficios que ese aprendizaje traerá a tu vida puede mejorar significativamente tu enfoque y compromiso con ese aprendizaje. Hablamos también del metaaprendizaje, es decir, dedicar una parte inicial del tiempo de aprendizaje, alrededor de un 10%, a explorar y desarrollar estrategias, técnicas, hábitos de aprendizaje efectivos. Buscar en Internet, buscar libros relevantes, hablar con expertos en la materia para identificar los conceptos, datos y procedimientos esenciales en los que necesitas concentrarte. Luego hablamos de la participación activa. Evita los métodos de aprendizaje pasivo, como nada más leer o escuchar, sin una participación activa. En su lugar, concéntrate en recuperar información de la memoria, el rescate cognitivo. Explica los conceptos con tus propias palabras y practica activamente las habilidades y el conocimiento que deseas adquirir. Comienza con preguntas. Comienza tus sesiones de estudio haciendo preguntas relacionadas con el tema que estás aprendiendo. Esto ayuda a activar la inclinación natural de tu cerebro para encontrar respuestas y aumenta la atención y el enfoque durante el aprendizaje. Era el efecto Zeigarnik. Hablamos del Active Retrieval, rescate cognitivo, que ya hemos hablado antes. Después de estudiar un tema, escribe todo lo que recuerdas, haz una pausa cada media hora
enfatizando las ideas clave y sus aplicaciones prácticas. Esto mejora el proceso de recordar, de memoria y la retención a largo plazo. Luego teníamos el chismorreo cognitivo. Enseñar a otros. Explica lo que has aprendido a otra persona, destacando la importancia de la información y cómo planeas usarla. Enseñar a otros es una forma de recordar y ayuda a reforzar tu propia comprensión y retención de ese tema. Luego teníamos la repetición espaciada. En lugar de concentrar todo tu estudio en una sola sesión, distribuye tus sesiones de estudio a lo largo del tiempo. Con esto mejoramos la retención de la información. Usa algunas herramientas para programar estas sesiones para ir viendo qué recuerdas más y qué se te va olvidando hasta que puedas recordar todas las cosas que estás estudiando en ese momento. Luego estaba el intercalado, es decir, el mezclar diferentes temas o habilidades durante tus sesiones de estudio en lugar de estar centrado en un tema a la vez. Este enfoque, acordaros que desafiaba al cerebro a hacer conexiones y diferenciar entre diferentes conceptos cercanos, lo que llevaba a una mejor retención y a un mejor aprendizaje. Evita confiar en la familiaridad. Volver a leer o revisar la información sin una participación activa te crea la falsa sensación de que te lo sabes porque es familiar. Practica y aplica activamente el conocimiento para asegurar una verdadera comprensión y sobre todo la retención. Experimenta con diferentes enfoques y encuentra lo que te funcione mejor. Escoge al menos una de estas cosas para comenzar a practicarlas en tu próximo proceso de aprendizaje. ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a empezar a aplicar en tu forma de aprender? ¿Qué crees que te va a servir? En el próximo episodio compartiré otra forma clave de estudiar que acelerará también enormemente tu aprendizaje, según los científicos. Así que en el próximo episodio en español tendremos otra clave para acelerar tu aprendizaje. Si aún no te has suscrito al podcast, ¿qué estás esperando? Tienes tantas plataformas para elegir. Puedes hacerlo en el Apple Podcast, en Spotify, en Stitcher, en Audible, en Google Podcast, en Deezer, en iVoox. Y también puedes dejarnos una reseña en Podcast de Apple y 5 estrellas si crees que nos lo merecemos. Recuerda que también puedes apoyar a este podcast en nuestra cuenta de patreon.com, donde lo puedes apoyar a 3 niveles. Dejaré el enlace en las notas del episodio. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si te interesa profundizar en este tema, envíame un mensaje. Me encantará saber de ti. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te esté dando un valor tremendo y que estés aprendiendo algo nuevo y aplicándolo a tu vida. Un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambio. Todo el mundo está en la pista, los bailadores en la